Número 12. El día de ayer, o la anterior clase, hemos visto esfuerzos combinados por carga inclinada y hemos hecho su aplicación numérica. Hoy vamos a ver una continuación de esfuerzos combinados cuando este esfuerzo se genera por efecto de excentricidad de la carga. Para eso voy a compartir con ustedes este material que nos va a ayudar para desarrollar el tema. Esfuerzos combinados por carga excéntrica. Esfuerzo combinado es cuando hay más de un tipo de esfuerzo en una sección. Pueden haber diversidad de tipos de esfuerzo, hemos mencionado en la anterior clase. Nosotros vamos a ver flexotracciones o flexocompresiones, sea un eje o dos ejes. Entre los tipos de esfuerzo combinado que puede generar está la aplicación de una carga excéntrica respecto al centroide de la sección. Esta excentricidad puede ser simple o doble. Entonces, a partir de este análisis se puede aseverar que al menos se van a dar tres tipos de esfuerzos combinados por carga excéntrica. Uno, cuando la carga se encuentre sobre el eje centroidal Y con excentricidad respecto al eje X, un YP. Entonces esto genera una excentricidad simple y genera un efecto de tracción debido a la carga y más el efecto de la flexión que genera respecto al eje X. Un segundo caso es cuando la carga se encuentre a una cierta distancia del eje Y del centroide sobre el eje X. Hay una excentricidad respecto al eje Y. Por tanto, esto generará un esfuerzo de tracción o compresión en el centroide más el efecto de flexión respecto al eje Y. Y el tercer caso, cuando la carga no se encuentre sobre ninguno de los ejes centroidales, o sea, tiene una excentricidad doble, como en este caso, la carga se encuentra en un punto donde no contiene a ninguno de los ejes centroidales. Por tanto, hay una excentricidad respecto al eje Y y respecto al eje X. Entonces, este problema genera un esfuerzo axial más el efecto de flexión con los dos ejes. Entonces, para poder generar la formulación, vamos a empezar viendo el primer caso de excentricidad simple. Para eso voy a mostrarles esta figura en la que la excentricidad es con respecto al eje X, una excentricidad Y sub P, ¿no? Se encuentra la carga sobre el eje Y. Esto es excentricidad X. Bueno, ya está bien. A una distancia Y del eje X sobre el eje Y. Si yo quiero plantear un sistema equivalente de este, traslado esta fuerza al centroide más el efecto de la excentricidad plasmado en el momento respecto al eje X. Entonces traslado en forma paralela al centroide la fuerza P, Z, más el efecto de esta fuerza por esta excentricidad, que es el momento respecto a este eje X que va a tener esta dirección. De este problema, discretizando este problema en dos problemas más simples, puedo decir que la carga axial genera un esfuerzo constante y va a ser la carga sobre el área de la sección transversal PZ sobre A, y el momento en Y genera un efecto de flexión que genera un esfuerzo también en la dirección Z, la parte superior en tracción, la parte inferior en compresión. Eso es igual al mx sobre la inercia con respecto a la flexión
por la distancia de este eje al punto. O sea, a este punto, a la fibra donde quiero determinar. El esfuerzo. En este tipo de problemas no incorporamos la información con signo. Una vez que hemos planteado en la gráfica las direcciones y sentidos de los esfuerzos o de las fuerzas externas, planteamos en la solución el tipo de esfuerzo con signo. Por ejemplo, esta fuerza PZ va a jalar. Si llamo a las tracciones positivo, entonces debería decir más PZ sobre A. Pero en términos generales, podría decir que sea positivo o negativo. Cuando es positivo, cuando es tracción, será positivo, y cuando esta fuerza genera compresiones, será negativo. Entonces, en la fórmula decimos esfuerzo en la dirección Z en el punto N va a ser igual a más menos el esfuerzo por la carga axial, PZ sobre A, más menos el esfuerzo que me genera la flexión, el momento en X sobre su inercia con respecto a ese eje de flexión, y la distancia perpendicular del eje de flexión al punto donde quiero determinar. Ecuación que me permite encontrar el esfuerzo en cualquier punto de la sección cuando la excentricidad es respecto al eje X, o sea, una distancia y es su P sobre el eje Y. Entonces, la otra posibilidad es que esta excentricidad sobre CD sobre el eje X, o sea, una distancia XP del eje Y, del centro Y. Como en esta figura, en la que la carga P está sobre el eje X, a una distancia XP del eje Y. Si quiero plantear un sistema equivalente a este, trasladaré esta fuerza al centroide, PZ, y el efecto de esta excentricidad que generará un momento en el sentido de P por XP, que es el momento en Y. Entonces, una vez que tengo esto, planteo la solución. Digo, el esfuerzo en la dirección Z en el punto N, debido a la carga axial PZ es igual más menos PZ sobre A, y más menos el momento en Y sobre inercia con respecto a este eje de flexión y la distancia perpendicular de este eje al punto donde quiero determinar. Ecuación que está dada de esta forma. Esfuerzo en la dirección Z en el punto N igual más menos el PZ sobre A más menos MY sobre Y por XZ. El tercer caso es cuando la excentricidad es doble. La fuerza P es paralela al eje Z, pero no se encuentra sobre los ejes centroidales X y Y, sino en un punto cualquiera diferente a esta posición. Entonces, planteando esto en un sistema equivalente, traslado esta fuerza al centroide como PZ y el efecto de las excentricidades. Debido al eje X, un momento que va a generar P por YP, MX, y respecto al eje Y, un momento que va a generar XP por XP, que va a generar en este sentido. Entonces aquí estoy plasmando la fuerza P trasladada al centroide, el efecto de la excentricidad respecto al eje X, plasmado en MX, y el efecto de la excentricidad respecto al eje Y, plasmado en el momento Y. Resolviendo el problema, digo que el esfuerzo en cualquier punto de esta estructura, debido al PZ, va a ser más menos PZ sobre A, carga axial, más menos la flexión con respecto al eje X, que va a ser al momento en X sobre su inercia en X, y la distancia perpendicular de este eje al punto donde deseo determinar. Más menos el momento que me genera la flexión respecto al eje Y, MY, sobre la inercia con respecto a este eje de flexión, Y, y por la distancia perpendicular de este eje al punto. Y de esa forma he determinado el esfuerzo por cargas excéntricas.
Dentro de la aplicación de las cargas excéntricas pueden haber innumerables problemas que se presenten, especialmente en aquellas construcciones donde se debe verificar el estado de servicio de algunas estructuras si corresponde a un estado favorable o de rechazo por su proceso constructivo que puede haber generado, o deformaciones en el proceso constructivo o ciertas excentricidades. Entonces, sobre este tema de carga excéntrica, hay una teoría que dice que se puede de alguna forma determinar en la sección que toda la sección solo esté sometida a un tipo de esfuerzo cuando la carga se encuentre en un área, dentro de esta área o en el perímetro de esta área. A esta área que determina que cuando la carga se encuentra en este perímetro o dentro de esta, que genera que el esfuerzo en la sección sea de un solo tipo, se conoce como un área del núcleo central. El núcleo central es un área que circunda o está alrededor del centroide de la sección, y que cuando la carga se encuentra dentro de esta área o en el perímetro de esa área, dice que toda la sección tiene un solo tipo de esfuerzo. Esta condición podría ayudarnos a solucionar o verificar ciertos comportamientos. De hecho, ustedes sí han visto algunos comportamientos en la aplicación de este tipo de estructuras, cuando empleamos materiales como mamposterías en el diseño de algunos sistemas estructurales, ¿no? Donde necesitamos saber que no aparezca un otro tipo de esfuerzo al que no puede soportar la estructura, entre otros. Entonces, para ver nosotros este comportamiento en general, vamos a hacer una aplicación numérica, si es que no hay alguna intervención de ustedes que quiera una aclaración o un comentario. Al parecer todo está comprendido, entonces planteamos un ejercicio. Un ejercicio típico, clásico, de la aplicación de este tipo de comportamientos es una prensa como esta, que pueden tener diferentes arreglos. En este caso dice, una prensa C es accionada presionando un elemento hasta una carga P aplicada en el centroide de la sección transversal. Si el esfuerzo admisible es de 2.800 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y las dimensiones de la prensa son las indicadas en la figura 2AX18, donde H igual 50 centímetros, B 30 centímetros, C 10 centímetros, D 25, J 25, W 5, B1 25, Z 25, R 5, S 25 centímetros. ¿Cuál es la máxima carga que puede soportar la prensa? Ahí tenemos la figura. Una prensa C apoyada en su base, sostenida por un elemento rígido que no le permite moverse, la prensa C, y un elemento P que está soportando un elemento, esta prensa, presionando un elemento que está entre estos dos agarres de la prensa, y que esa fuerza, esa reacción es igual a P.
La sección de la prensa es del tipo del perfil T, como esta, y va en esta posición en el tramo de D a C. Aquí en esta parte cambia de sentido, volcándose. Esta parte del nervio va hacia adentro, perimetralmente, y la parte del nervio exterior que va hacia afuera. Esta parte del elemento interior y esta la parte exterior. En la sección. Esta sección es aquí. Estito es este nervio y estito es esta parte. Entonces, en estas condiciones nos piden cuánto la carga que puede soportar. Para esto, en la solución, previamente generamos un esquema de este comportamiento a través de la gráfica del eje de la sección transversal. Para eso, primero empiezo analizando las condiciones geométricas de la sección, determinando su centroide, su área y las inercias que voy a necesitar. En la solución. Esta es la sección. Coloco unos ejes referenciales por conveniencia en este punto, el origen. El eje horizontal U, que coincide con esta arista, y el eje vertical que pasa por de tal forma que toda la sección quede en el primer cuadrante. Y le aplico ejes paralelos y determino el centroide. Sobre el eje UG va a ser igual a la sumatoria de las áreas por sus distancias en U sobre la sumatoria de áreas. Entonces, para eso discretizo esta ecuación en un área rectangular, 1, y otra área rectangular. Entonces digo, aquí en el numerador, esta área multiplicado por esta distancia U a su centroide, más esta secundaria por esta distancia de este eje a su centroide en U2, dividido sobre la sumatoria de esta área más esta área. Eso dice que es 4,37 centímetros. A partir de este eje. Para el B, similar aplicación de ejes paralelos, digo el BG, esto va a ser igual a esta área multiplicado de este eje a su centroide, B1, más esta área por la distancia de este eje horizontal al centroide de esta área 2, B2, dividido sobre la sumatoria de estas dos áreas, y eso dice que es 2,5, ¿verdad? Esta cantidad. Una vez que tengo esos valores, coloco el centroide a 4,37 del eje vertical y a 2,5 del eje horizontal. Sobre este eje coloco los ejes centroidales X, Y, Z. El eje X transversal, el eje Y también transversal, horizontales, y el eje Z que se representa como el longitudinal. Entonces, sobre esta base puedo determinar sus inercias. Inercia con respecto al eje X, le aplico ejes paralelos y X será igual a la sumatoria de las inercias de cada elemento discretizado con respecto a su eje local X, ¿eh? Base por altura al cubo sobre 12, más el área por la distancia de este eje al centroide aquí perpendicular, más esta inercia de esto con respecto a su eje local X, base por altura al cubo sobre 12, más esta área por la distancia esta de aquí al centroide, ¿no? Y eso me da la inercia en X. De similar manera le aplico la inercia respecto a este eje, con ejes paralelos. Aquí tengo inercia en X, inercia en Y. De la colocación de estos ejes puedo apreciar que este eje Y, el centroide, y este eje Y, esta distancia BG es exactamente esta igual a esta otra. Lo que me dice que este centroide está en la mitad de esta base
y la mitad de este valor del nervio. Por tanto, este eje Y es de simetría. Al ser este eje de simetría, es un eje principal, su perpendicular también es principal. De ahí puedo concluir que el producto de inercias es igual a 0. Tengo el producto de inercia. Si no puedo analizar de esta forma, debo determinar el producto de inercias, que debe darme 0. El producto de inercias de esta sección es igual, y X y Y va a ser igual a esta área 1, por X de aquí al centroide de este elemento, y Y al centroide del elemento, con signo. Si es a la derecha es positivo, en el sentido positivo del eje y si es negativo a este otro lado. En X lo mismo, positivo a este lado y negativo a este lado. Entonces, más esta área por esta distancia y por la distancia de aquí del centroide al centroide del conjunto. Y eso me debe dar este valor de 0. De esa forma, tengo las inercias en la sección. Ya tengo determinadas. Para el análisis, lo que hago es generar a partir de esta estructura, en el centroide de la estructura coloco la línea media, el eje longitudinal de la estructura, completa o parte. Entonces aquí en la gráfica estoy colocando este eje, esto y esto. Y voy a hacer el análisis sobre esa estructura. Ahí tengo el tramo AB hasta el eje y de C hasta D en la parte del lado lleno. Esto y estoy planteando. Esta parte está soportando esta carga P de compresión. Entonces le pongo esa P de compresión. Entonces digo, de este análisis de esta figura puedo ver que en este tramo, esta es la única carga que actúa y solo es compresión. En el tramo AB hay una compresión axial, igual a P, que está en el centroide, hasta el punto B. A partir de B hasta D hay un efecto de esta fuerza tangencial, que es el corte vertical, en este punto, y en la medida en que se aleja de B, ahí aparece un efecto de flexión, debido a esta excentricidad, llegando a C con el máximo esfuerzo, que va a ser P por esta distancia, y va a generar un esfuerzo de flexión, más el esfuerzo de corte. Hemos dicho que en este tema de esfuerzo combinado no vamos a analizar el corte, por tanto, solo hay aquí compresión y aquí hay flexión en esta longitud. A partir de este punto, este elemento, esta fuerza se convierte en una fuerza de tracción, más este efecto de momento que es constante a través de esto, porque es esto por esta distancia, no cambia y va a ser el mismo. Entonces, toda esta línea va a tener una fuerza normal y un efecto de momento, que aquí estoy colocándole la equilibrante. Si analizo en este punto, esta pretende llevárselo arriba, debe reaccionar así para equilibrar, que es P. Esta excentricidad trata de girar así el momento, y entonces aquí debo equilibrar con este momento. Entonces tengo los esfuerzos, tanto en el tramo AB como en el tramo CD y en el tramo CD. Entonces puedo determinar los esfuerzos en cada tramo. Para eso, ¿sí? Tramo AB es solo de compresión. Digo, el esfuerzo es igual a P sobre A. Entonces, el área de la sección transversal, tengo la calidad del material. Aquí calculo en alguna parte el área. Bueno, no está aquí, pero eso es fácil de determinar. El área de este elemento, de esta sección, aquí tenemos las dimensiones. Este rectángulo es W 5 por 2, 5, más, esto es Z, más
2,5 por R, que es 5. Y ese es el área. Entonces, para este sector, para el tramo A, la carga máxima en este tramo, en el tramo este que puede soportar, es debido a esta carga axial. El esfuerzo en esta parte es P sobre A. De ahí despejo PAB, el que va a ser válido para este rango. PAB ha de ser igual al esfuerzo sobre el área de la sección. Aquí está, tramo AB. P igual esfuerzo por A. El esfuerzo es 2.800, el área no sé, el que salga. Le aplicamos y esta es una compresión. Esa fuerza está comprimiendo la acción. Dice que puede aguantar ese elemento en el tramo AB hasta 70.000 kilogramos de compresión. El tramo BC hemos visto que es una flexión. Entonces digo, la flexión es igual sigma igual a M, de acuerdo a los ejes que estamos tomando. Como se va moviendo, se va moviendo esto aquí afuera y aquí este nervio va arriba y este hacia abajo. Este es el eje vertical, el eje transversal, que es el de flexión, ¿no?, con el que vamos a actuar. Ese eje de flexión es este eje X. Entonces el momento en X, en esa parte, el momento en X va a ser esto multiplicado por esta distancia, hasta este punto que es el máximo, en este punto que va a ser esta distancia que está dado aquí, de centroide a centroide. Bueno, determinamos. Entonces, estamos aquí, tramo BC, el momento va a ser Z2 por P. Ya tengo el momento de la fórmula de la flexión sigma igual a mx sobre ix por su distancia en y de la figura, a la fibra más solicitada. En este caso tiene dos distancias, hay que tener en cuenta. Siendo este el eje de flexión, hay una distancia de este eje de flexión a estas fibras y de este eje a esta otra distancia. El colocar la distancia adecuada es seleccionar en función de un análisis del comportamiento estructural. Este eje está a diferente distancia del vértice o sea, de esta arista, como de esta. Eso implica que alguno de estas fibras es el que alcanza primero el máximo esfuerzo. En teoría elástica, en la que ustedes conocen, han desarrollado en Resis 1, esa distancia debe tomar el que me genere el esfuerzo máximo, o sea, los 2.800 kilogramos centímetro cuadrado. En cada caso, al ser estas distancias diferentes, esos esfuerzos van a ser diferentes. Si supongo que el esfuerzo máximo alcanza en el lado de donde esta distancia es menor, significa que esto ha alcanzado el estado de esfuerzo máximo, de tracción o compresión, y este lado estará más allá de ese esfuerzo, si es el lado largo. Por tanto, debo analizar y encontrar en cuál lado debo asumir. Normalmente, el esfuerzo es proporcional a la distancia del eje de flexión al esfuerzo. Esto quiere decir, la fibra que va a alcanzar el esfuerzo máximo en teoría elástica debe ser aquella que se encuentra a mayor distancia del eje X. Y el otro estará a menor distancia, por tanto menor esfuerzo. ¿Bueno? Entonces debo tener ese cuidado. Con eso planteo aquí. Entonces de estas distancias que hemos sacado, el BG, el UG, de aquí a aquí es 437, esta altura total es
R más S, 5 más 2, 5. Esa altura total, esto es 7. Y esto es 437. 7,5 menos 437. Esto es 437. Y esto es 313. Lo que quiere decir que la distancia Y debe ser esta. O sea, voy a determinar el esfuerzo en esta fibra. Voy a decir que esta fibra es la que alcanza los 2.800. Entonces, en esta ecuación, esta Y es 437. ¿No? Y esta es la distancia entre ejes para determinar. La inercia, la que tenemos aquí. Reemplazo valores y dice que la carga máxima que puede soportar hasta el punto C es de 3.644,12 kilogramos y es también de compresión. Entonces, estoy diciendo que aquí va a ser todavía de compresión, es jala ya, y este efecto de flexión va a hacer esta operación, va a comprimir en este punto el esfuerzo. Finalmente tengo este tramo CD. Este tramo CD está aplicado con una fuerza axial más un momento. Entonces el esfuerzo en general en esta va a ser igual, sigma en algún punto de la estructura va a ser igual a esta carga P sobre su área, más menos el MX sobre su inercia con respecto al eje X y la distancia a la fibra, que en este caso ya sabemos que va a ser esta la fibra más solicitada, esta distancia UG. Entonces planteo eso, aquí está, en el tramo CD, el momento es constante en toda esa sección, esta Z es entre ejes, es esta distancia, estoy poniendo en los ejes, quiere decir aquí, he determinado el centroide de esto, de aquí al centroide de aquí, esta es la distancia Z. Conozco aquí la distancia, todo esto es B es 30 centímetros, de ahí les resto esta distancia y esta distancia. 30 menos 2 veces UG. 30 menos 2 por 437. Y tengo esta distancia para el momento. Ahí tengo el Z2. Es esa distancia. Ya tengo el momento, entonces de la fórmula sigma en la dirección Z en N va a ser igual a más menos PZ sobre A más menos MX sobre IX por Y. Ahí el MX reemplazo por el PZ2, de ahí saco el P factor común y despejo y voy a tener esta ecuación. En esta ecuación despejada de esa fórmula del esfuerzo combinado, entonces digo que va a ser al área de la sección por inercia de la sección X por el esfuerzo de tracción-compresión que genera la flexión en la figura, dividido sobre la inercia en X menos A y Z cuadrado. Reemplazo valores, hago operaciones. Dice que esa fuerza puede ser de 3.825,61 kilogramos. Quiere decir que esta sección del perfil T en el tramo CD puede aguantar hasta esta carga de compresión. Finalmente, en el tramo DE, vamos aquí, AB, CD, CD y el DE, que va a ser esta parte inferior. DE. Este es AB, BC, CD y ED. Y este es el último tramo.
Esta y esta son iguales, no hay por qué hacer. En este tramo está apoyado en toda esta sección, este elemento. Por tanto, esta carga que viene aquí, la normal, es un cortante en este punto sobre este apoyo. Este es un elemento que está apoyado en toda su longitud sobre este elemento. El momento, este momento sí existe, y aquí ese momento va a ser de esta forma sobre un material aplicado sobre toda su longitud. ¿Vale? Entonces, para esta forma, calculamos entonces para ese tramo, bajo esa perspectiva, como si el elemento estuviera libre. CD, aquí está el D, solo hay corte. No nos interesa el corte directamente. Aquí estamos sacando exactamente igual que en el otro caso, 70.000 kilogramos. De aquí hay que responder a la pregunta. Tenemos en los diferentes tramos, este tramo aguanta 70.000, este tramo aguanta BC, 3.644.12, hasta ahora es este el que aguanta, esto es 70.000, es muy grande, si le cargo esto, este tramo BC solo aguanta esto, lo va a romper, entonces esto aguanta hasta aquí. Y el otro tramo que aguanta 3.800, si le cargo esto también se rompe esta parte que solo aguanta 3.600. Toda la respuesta es que la estructura aguanta una carga P máximo de 3.644.12. Respuesta. La máxima carga que puede soportar la prensa es de P, que es igual al P en el tramo BC, y es de 3.644,12 kilogramos, y es de compresión. Esto me muestra que está determinando su capacidad de carga la flexión simple, ni siquiera el esfuerzo combinado. Así se puede idear una cantidad grande de elementos sometidos a cargas excéntricas, ¿no? Este es uno de esos problemitas. Para la determinación del núcleo central, que es la parte de una de las aplicaciones más ventajas que presta este tema, el núcleo central hemos dicho que es un área que está alrededor o cerca del centroide, un área sobre el que o dentro del que se coloca la carga, sea de compresión o tracción. Dice toda la sección estaría en un solo tipo de esfuerzo. De hecho, el aplicarle una carga sobre una sección excéntrica podía ocasionar que la sección, que su eje neutro esté dentro de la sección, coincidente con uno de sus ejes centroidales, podría estar en las aristas de la sección interna, podía estar fuera de la sección o podía estar inclusive en el infinito, bajo cargas excéntricas. Cada posición del eje neutro determina un punto en el que debe estar aplicado la carga. Para nosotros, el que toda la sección se encuentre en un solo tipo de esfuerzo, o todo en compresión o tracción, implica que podría ser, además, este esfuerzo podría ser variable o podría ser constante. Si la carga se encuentra en el centroide de la figura, no tiene excentricidad, toda la sección sí está en un solo tipo de esfuerzo. Si la carga es de compresión, el esfuerzo, si la carga comprime, el esfuerzo será de compresión. Si la carga es de tracción, el esfuerzo será de tracción y será constante en toda la figura. En este caso, me podrían decir dónde queda el eje neutro cuando la carga está aplicada en el centroide. No hay excentricidad. El esfuerzo es constante.
O sea, sigma ha de ser igual a P sobre A. ¿Dónde quedaría el eje neutro? ¿Dónde habría la transición de esfuerzo de compresión a tracción o de tracción a compresión? ¿Han visto ustedes este tema de flexión de carga axial, flexión simple en resumen? Si tiene una excentricidad la carga, supongamos esta, si está sobre el eje y la excentricidad, aquí la carga, entonces querrá decir que cuando le aplico aquí la carga, el esfuerzo va a ser P sobre A más lo que genera la fricción en X. Entonces, en alguno de los extremos, en esta fibra o en esta, va a disminuir ese esfuerzo y en la otra va a aumentar, porque aparte de la compresión, el efecto de la flexión va a generar compresión o va a generar tracción en este extremo. Y en la medida en que se vaya alejando, eso va a crecer, ¿no? O va a disminuir en cada. Si la flexión es al otro lado, sentido, entonces más la carga esta central generará en alguna de las aristas disminución y en la otra incremento de esfuerzo. O sea, se convierte en una distribución de esfuerzo variable, trapecial, ¿no? Para el caso en el que esta figura solo alcance un solo tipo de esfuerzo en todo, aún variable, hemos dicho que debemos determinar un área alrededor de esto en las cercanías del centroide. Cuando la carga se encuentre sobre estos puntos o dentro de esta área, el esfuerzo va a ser o de tracción o de compresión solamente, en toda el área. Entonces, para este caso, lo que hago es, en función de esta variación de la posición del eje neutro, le aplico que el eje neutro se encuentre perimetralmente, sin cortar en ningún punto, en ninguna parte a la sección. Por ejemplo, supongo que el eje neutro pasa por este sector. Se encuentra aquí, el eje neutro, a la distancia h medios. Y analizo ese comportamiento para esa posición. ¿Dónde debe estar la carga cuando el eje neutro esté aquí? O sea, el esfuerzo en este perímetro sea cero. De la ecuación general de carga excéntrica que hemos determinado, líneas arriba, esta, nos dice el esfuerzo en la dirección Z en el punto N va a ser igual, debido a la carga PZ sobre A más MX sobre IX por YN más menos MY sobre YXN. Digo, esta ecuación es general. Entonces, para esa posición, cuando el esfuerzo aquí sea cero, en este perímetro, debo igualar esto. Esto digo que es igual a cero para esta posición. Entonces, la carga debe ocupar un lugar. Entonces, para eso, en esta ecuación, reemplazo el momento en X y el momento en Y por la P por su excentricidad, planteo en esto las inercias y genero una ecuación de la que puedo despejar el valor Y para determinar la posición de la carga. Entonces, en eso digo, el esfuerzo aquí, identifico un punto, por ejemplo este. Digo, el esfuerzo es en X, va a ser cero, este esfuerzo, cuando esta distancia Y, la posición del esfuerzo, sea igual a h medios. Y la carga deberá ocupar algún lugar que va a ser YP o XP en estos momentos, tanto el momento en X como el momento en Y. Este momento en X va a ser la carga por la distancia YP y este momento va a ser la carga por la distancia XP. Entonces reemplazo esos valores, hago operaciones
y de ahí despejo la posición del XP y del YP, identifico la posición de la carga. Similar análisis hago con esta arista haciendo coincidir con el eje neutro. Identifico este punto de esfuerzo cero a esta distancia XP y determino la otra posición del punto. Y eso hago para este, de tal forma que no corte en ninguna parte el eje neutro a la sección. Y con eso identifico 4 puntos. Uno los 4 puntos y habré determinado lo que es el área del núcleo central donde debe estar la carga. Entonces, para ese proceso, aquí planteo la ecuación en términos del eje neutro, en cada punto. En general, digo, el esfuerzo en Z sobre el eje neutro ha de ser igual. Naturalmente, todos los esfuerzos deben ser o de compresión o de tracción para que analice esto, ¿no? Porque he dicho que el esfuerzo en toda la sección es de un solo tipo. O va a ser compresión o va a ser tracción. Voy a hacer con tracciones. Entonces digo, el esfuerzo en la dirección Z sobre el eje neutro para este, por decir, va a ser igual a P sobre área más el momento en X por YE sobre YX. YE va a ser esta distancia al punto, más el momento en X por la distancia XE, o sea, de este eje al centroide XE, sobre la inercia Y. MX es el momento, P por YP, la carga, donde está posicionada la carga. MY es la carga multiplicado por la excentricidad en X. Reemplazo esos valores aquí. Ahí está. Saco factor común P sobre A y tengo esta ecuación. Este esfuerzo es igual a 0. Entonces, sobre esta ecuación, ¿puedo o no hacer esto? Este es el radio de giro. El radio de giro en una sección es igual a su inercia sobre su área, raíz de su inercia sobre su área. Si el radio de giro es en X, será raíz de la inercia en X sobre el área de la sección transversal. Si el radio de giro quiero encontrar con el eje Y, será la raíz cuadrada de la inercia en Y sobre el área. Para despejar el radical, lo elevo al cuadrado en ambos términos, anulo el radical y tengo que el radio de giro al cuadrado es igual a la inercia en X sobre A. El radio de giro al cuadrado en Y es igual a inercia en Y sobre A. Y reemplazo estos valores aquí, coloco en función de área y simplifico y voy a llegar a esta ecuación. YP por YE sobre R X cuadrado más YXP por XE sobre RY al cuadrado igual a menos 1, despejando de esta ecuación. En esta ecuación, el radio de giro, aquí tengo, es la inercia en X para una sección rectangular, es base por altura al cubo sobre 12, reemplazo esta área, es B por H, reemplazo eso, hago operaciones y hago las simplificaciones y voy a llegar a estos valores. Reemplazando tanto el radio de giro como el área en función de su sección transversal. Y llego a esta ecuación. En esta ecuación, esto representa la coordenada de la posición de la carga. Esto representa la posición del eje neutro en Y. Esto es la posición del eje neutro en X. Con esta ecuación, analizo este problema. Hago pasar por este punto del eje neutro. Ubico este punto. Cuando el eje neutro pasa, primero aquí está pasando el 1, 1. Vamos a hacer la posición 1, 1. La posición 1, 1 está en esta arista lateral. Identifico sobre este eje neutro, cuando está en esta arista, este punto. Este punto, el E1, en X es esta distancia.
es menos B medios. Si esto es B, esto es B medios, menos B medios. Y es 0 porque está a la altura del centroide. Reemplazo esos valores aquí para el 1, 1. Aquí reemplazo. Esto es 0. Por esta cantidad se hace 0 y me va a quedar esto. 12xp por x, esto es B medios, menos B medios. De ahí despejo xb, este x medio que es B medios, menos B medios, con este B se va a simplificar y voy a tener en función de B el xp. Despejo y me da que el xp es igual, ese punto me dice que es AB sextos. Entonces coloco ese punto y he determinado un punto de la posición del eje neutro. Hago con respecto al otro eje, a este, identifico este punto del eje neutro, x aquí, xe va a ser 0 y e va a ser esta distancia que va a ser h medios, más h medios. Reemplazo eso en esta ecuación y ahora se hace el otro término 0. Como ahora esto es 0, esto se hace 0 y me va a quedar este otro término. Aquí está. En esto, ahora esto se hace 0 y voy a tener que 12 YP XP, este es ahora H medios. Con esto, 12 YP H medios sobre H cuadrado igual a menos 1. De ahí despejo el YP y voy a tener el valor correspondiente de la posición de la carga. Entonces, ya tengo dos valores de la carga. Procedo a hacer pasar ahora por aquí. Analizo este punto, identifico. Esto en X va a estar a esta distancia, va a ser a B medios. En Y va a ser 0. Reemplazo esos valores aquí en la ecuación, en esta. Ahora, esto es 0 para ese punto, la línea 3, 3. Y esto se va a hacer 0 y aquí voy a tener que esto es B medios. Y esto 12xp por B medios sobre B cuadrado igual a menos 1. De aquí despejo esto para este punto y me va a dar menos B medios. Y tengo ese punto. Ya tengo 3 puntos. Procedo a esta línea. Por conveniencia elijo este punto del eje neutro. En X, coincidente con el eje Y, es 0 para este punto. Y esta distancia va a ser menos H medios. Reemplazo otra vez en esta ecuación. En esta. Ahora esto es 0. Esto se va a hacer 0. Aquí esto es menos H medios. Y eso le igualo a esto. Y de ahí despejo el YP y tengo el otro punto. Y aquí está la posición para el E4, dice que el punto es H sexto. Entonces agarro con estos valores que identifican la posición de la carga, aquí, B sextos, el P4 menos H sextos, aquí el P1 menos B sextos, el P2, H sextos, agarro en esta gráfica P1 menos B sextos, de aquí, menos B sextos. ¿Sí? Pongo P1. P2, H sextos. Pues de aquí, H sextos, este punto. P3, aquí el B sextos. Pongo el B sextos. Y aquí pongo para el punto cuarto, menos H sextos. Y he colocado estos 4 puntos. Uno de estos 4 puntos. Y el área que me está demarcando es el núcleo central. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que cuando la carga esté dentro de esta área
del núcleo central o en el perímetro de este núcleo central, toda la sección estará en un solo tipo de esfuerzo. Si la carga aplicada en este núcleo central es de compresión, dice que toda la sección estará en esfuerzo de compresión. Si la carga aplicada en este núcleo central es de tracción, el esfuerzo en toda la sección será de tracción. Naturalmente, dependiendo de la posición en la que está la carga, será un esfuerzo del tipo trapecial, con valores diferentes, o será constante. Si la carga está aquí en el mismo centroide de este núcleo central, el esfuerzo será uniforme en toda la sección. En la medida en que se desplace a un lado o a otro lado con respecto a los ejes, eso variará, generando una distribución de esfuerzos trapeciales, pero siempre de un solo tipo de esfuerzo, mientras esté dentro o sobre este perímetro. Tiene aplicaciones en la verificación de las columnas, en la verificación de los tipos de estabilidad de estructuras hechas en base a algún tipo de mamposterías, donde no deben aparecer los esfuerzos de tracción. ¿No? Este es el tema. Con esto hemos concluido la parte de carga excéntrica. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, adelante. Nada. Bien. Entonces nos vemos la próxima clase. Hemos terminado la clase de hoy. Nos vemos, jóvenes. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, dije.